Javier, ¿qué tal? Hola Javier. ¿Qué te cuentas, Javier? Hola, hola. Hola. Pues bien, mira, yo me llamo Javi, tengo 31 años y yo, bueno, acabo de empezar con el tema de emprendimiento, no tengo mucha idea aún. Me ha pegado la víbora y me ha dejado un poco mareado y no sé Hostia, dónde estoy. Has comprado la pulsera, Hombre, tío. hombre, claro. Tienes parnoja, tío. Bueno, se intenta. Has comprado la cara, Y bueno, y he montado un proyecto así un poco así rápido de cosas personalizadas, llaveros, tazas, camisetas. Lo que pasa es que estoy un poquito así aún De empezando. merchandising. Has montado cosas de Sí, merchandising. más o menos, sí. Bueno, Y me gustaría más o menos un consejo para escalarlo y esas cosas. de merchandising. Sí. ¿Pero merchandising para terceros o merchandising tuyo? O sea, ¿tú quieres generarte una marca o quieres ir a una empresa Las y dos. venderle los bolis con su marca? Las dos, Las dos. sí. Hostia, es que son dos modelos. De momento yo hago cosas, por ejemplo... Son si me- modelos diferentes, ¿eh? Ya, sí, no sé. Yo en el momento hago, por ejemplo, si yo tengo ya mi clientela pequeña, pero mis amigos, familia, amigos de amigos o gente así, hago una empresa pequeña también y... ¿Y por qué ejemplo, les haces? Me pide, a mí ya veo con mi nombre, se lo hago, ¿sabes? Pero también me gustaría hacer mi marca personal, ¿sabes? Tu marca Plan, personal. Con mi logo, por ejemplo, yo me llamo... Perdona, estoy un poco nervioso. SPJ Stigers. SVJ No, no, Stigers. SPJ Stigers. SPJ. ¿Y qué significa SPJ? Stickers personalizados Javi. Ah, guay. Sí, sí. Vale, y quieres hacer una marca con eso. Sí. Sí, Pero, hostia, es que hacer una marca es algo que conlleva más que hacer un logo, tío. O sea, al final la marca tiene que identificarse con unos valores, tiene que identificarse con un proyecto, con una intención. O sea, yo creo que para generar una marca, aparte de dinero, que te va a hacer mucha falta de dinero para comunicar la marca, yo creo que te tienes que asociar a algo. O sea, una de las cosas más virales que hizo Red Bull es asociarse al mundo del deporte y del emprendimiento siendo una bebida energética, ¿no? Y eso Claro. hizo que su marca se asociara a sus valores. ¿Tú a qué valores te quieres asociar? Yo, por ejemplo, tengo un poquito de capacidad y me gustaría, pues, yo, por ejemplo, he jugado fútbol con gente así y me gustaría colaborar con alguna compañía así, ¿sabes? Por ejemplo, una que conozco en Gaba, Arisga, Caviga, no sé. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe 2 o 3 cafés al día? Lo compro en Super sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? Ellos son muy así, muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se tome ese café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte en Capto. Es el único café que me lo tomo sin azúcar y sacarina, tío. Café en grano de especialidad, listo en tan solo 30 segundos. Pero La 11 mismo. colaborar con alguna compañía, No sé, hacer algún proyecto, no sé. sí, hacer algún proyecto está bien, pero una cosa es, por diferenciar, ¿eh? Una cosa es, si tú tienes tu marca, y esa marca conlleva poner en valor esa marca y asociarla a unos valores y a unos intereses, ¿vale? Sí. Y en base a esa marca, la diferencia entre el precio de las cosas y el coste de las cosas es el valor de la marca, ¿no? Entonces, imagínate, tú te compras una camiseta Nike y pagas 100 euros por la camiseta Nike, sabiendo que la tela de la camiseta Nike vale 8 porque aprecias el valor de la marca Nike, porque Nike te recuerda unos valores de esfuerzo, de sacrificio, de deporte, de tal, ¿no? Entonces, el valor de la marca es el poder vender las cosas más caras, muchas veces también respaldado en el coste de marketing que empleas en la marca, ¿no? Entonces, si tú quieres generar una marca que sea SPJ, ¿cómo hemos dicho? Stakers, pues esa marca la vas a tener que asociar a unos valores y para asociarla a unos valores vas a tener que comunicarlo. Y para comunicarlo lo que te hace falta es dinero. Entonces eso es una cosa. Yo ese camino creo que tú lo deberías emprender
a largo plazo o a medio plazo. Sí, ¿no? Podrías sí, focalizártelo en hacer una marca donde la gente fuera a una tienda y comprara tu marca. Mira los de Nude. Los de Nude han hecho una cosa tan rara y tan difícil como es poner en valor una marca simplemente generando una comunidad. Entonces, eso tiene mucho valor y se reconoce mucho empresarialmente, porque poner una marca en valor de una forma tan barata es muy difícil, ¿no? Pero colaborar con una empresa como las que tú dices, pues al final es picar puerta, Sí. picar piedra, macho. Es Sí. ir para allá y decir, oiga, mire, yo soy el que hace los mejores llaveros del mundo y usted necesita llaveros. Y entonces yo se los puedo hacer a tal. Y yo creo que eso combinado con lo otro es lo que deberías hacer. Empezar primero en un 80% a hacer lo de trabajar para otros y poco a poco ir generando tu marca. Vale. Porque es la forma más... A no ser que te haya tocado la lotería, no me lo hayas dicho. No. ¿No? Y entonces podamos darle aquí brisa a lo de la marca, pero a tope. Claro. ¿Sabes? 4 anuncios en la tele y Claro. SPJ a tope. A ¿Y ver. cuánto tiempo hace que has empezado? Un año más o menos. ¿Y has Sí, montado algo? sí. ¿Has montado una sociedad? ¿Eres autónomo? No. ¿No? ¿Estás así Yo en plan- trabajo en la vendí en Ilunion. Y luego pues a mis ratos libres, pues me compro un par de máquinas para casa, para hacer camisetas, gorras, no sé qué, tal y cual. Pues ten Con- cuidado, que Hacienda lo ve todo, tío, y Sí, no, te va pero a caer una inspección que personalizados. vas a flipar. No, personalizado, Bueno, nada. Nada del otro mundo, ¿no? Nada que no se pueda pagar con una multica. Con nombre de José, nombre de Javi, nombre Ah, de... muy bien, muy bien. Cosas así, ¿sabes? Y Instagram y TikTok, ya está, estoy ahí. Muy bien. ¿Y haces redes también? ¿Haces cosas en redes o qué? Bueno, lo que hago es subir el producto final. Lo que te quiero preguntar si me aconsejarías hacerme un canal de YouTube explicando el proceso. Sí. Eso es más marca personal, ¿verdad? No, eso es marca, no tengo ninguna duda. O sea, ¿la sirena es marca o es marca personal cuando yo voy a buscar un salmón a Noruega? Pues yo creo que la sirena es marca Vale. y parte de la marca es explicar el contenido y las cosas que haces dentro de tu marca. Y yo creo que si no explicas eso, te pierdes muchas de las cosas buenas que tienes que explicar. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, Tomar en a cuenta. lo mejor sería un buen contenido que hicieras eso, tío. Vale. Sería muy guay porque seguramente la gente lo que tenemos es mucha curiosidad y queremos saber cómo se hacen los llaveros, tío. Muy bien. Así Muchas que, gracias. Oye, pues gracias. Merci. ¿Te puedo hacer un regalo? ¿Un regalo? ¿Te puedo hacer? ¿Has arreglado? Ah, qué guay, tío. Fenomenal. Oh, qué guay.